Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias porque eres un Dios santo, un Dios totalmente transparente y un Dios de amor, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos muestre nuestra vida a través de la palabra y también nos lleve a ti, Señor. Que nuestro duro corazón pueda ser ablandado por tu palabra y que podamos estar dando fruto de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Queremos amarte, queremos obedecerte, queremos honrarte como nuestro Dios y, Señor, habla hoy a nuestro corazón, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, déjeme comenzar diciéndole una frase que escuché en un video de Martin Lloyd-Jones. Dice: no podemos culpar al mundo incrédulo cuando juzga a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los miembros de la iglesia. Tremendo. No podemos criticar, no podemos juzgar al mundo por que juzga a Cristo y al cristianismo por lo que ve en nuestra vida. Mire, y yo me acordaba que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sabe qué imagen tienen acerca de los mexicanos o acerca de los centroamericanos? Son los peores, ¿no? Rateros, narcotraficantes y todo. ¿Y todos somos así? ¿Verdad que no? Pero juzgan de acuerdo a lo que ellos han visto por unos pocos. Nosotros, mi amado, somos la iglesia, los embajadores de Cristo, y los incrédulos conocen a Cristo a través de nuestra vida. Así es que, fíjese, debería de ser contundente nuestro testimonio, porque los incrédulos se preguntan: ¿de qué sirve un Cristo que no transforma a nadie? Lo hacemos ver impotente cuando nuestra vida no es transformada, ¿se fija? Ellos pueden decir: ¿de qué sirve que tú tengas a Cristo si vives igual que todos? La única diferencia a lo mejor es que tú vas a la iglesia, te reúnes ahí, escuchas la palabra, pero esa es la única diferencia entre ustedes y nosotros. Le pongo un ejemplo. Imagine que yo le digo: soy hijo de Brad Pitt, así uno galán. Ah, ¿qué pasó? La risa es la que calan, dice. Pues si mi papá sí se parece a Brad Pitt, ¿qué le pasa? Ah, no es cierto. Pero imagínese, ¿por qué se ríe? ¿Y por qué dice: no es cierto? ¿Por qué no me cree que soy hijo de Brad Pitt? Porque no me parezco, ¿ah? Dice: ¿y de dónde está lo rubio? ¿Dónde están los ojos azules? ¿Se da cuenta que nosotros podemos decir: soy cristiano, amo a Dios, amo a Cristo, pero si nuestra vida no refleja eso, el mundo no lo va a creer? El mundo puede decir: escucho tu voz, pero no veo tu cristianismo. No veo tu cristianismo en tu conducta, no veo tu cristianismo en tus decisiones, no veo tu cristianismo en los valores que tú tienes, no veo el cristianismo en la manera en la que hablas con los demás. Y mire, Efesios
nos ha dicho que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos ha dado ¿qué? Vida, y no solamente nos ha dado una vida, sino que nos ha adoptado como hijos suyos y nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir. Fíjense, yo le pregunto el día de hoy, ¿todo eso es evidente en su vida? Cuando la gente lo ve, la gente de su escuela, la gente de su trabajo, sus vecinos, ¿pueden notar que usted estaba muerto y que ahora tiene vida? ¿Pueden notar que usted era enemigo de Dios y estaba lejos y ahora es hijo de Dios? ¿Podrían notar que aún usted tiene al mismísimo Espíritu de Dios morando en usted? ¿O la gente que está a su alrededor no ve nada de eso? Mi amado, cuando usted les habla de Cristo, a través de su vida, no de sus palabras, a través de su vida, ellos pueden darse cuenta de que Cristo es un gran Salvador. O cuando usted les habla y luego ven su vida, lo único que piensan de Cristo es que es una religión de hombres. Mi amado, lo escuché del pastor Sugel Michelén y dice, no se trata de ser perfectos, no se trata de no tener ningún error en nuestra vida, de lo que le estoy hablando, se trata de ser coherentes en nuestra vida. No es perfección de la que estamos hablando, es de coherencia de lo que le estoy hablando. Su vida es coherente con lo que usted se supone que es. Y Pablo, miren, le da mucha importancia a esto, de modo que los 3 capítulos prácticos de la carta de Efesios, a partir del capítulo 3, hablan del andar del cristiano. ¿Cómo el cristiano vive? Y lo primero que él dice, se acordará, es que el cristiano tiene que andar dignamente. ¿Se acuerdan? Él hace ese llamado, andar dignamente, y el andar digno involucra la actitud, por ejemplo, de humildad y de unidad en la iglesia. Y luego él dice andar de manera diferente al mundo, despojándose del hombre viejo y vistiéndose del hombre nuevo. Y en esta parte, el llamado que hace Pablo es el andar en amor. Él más adelante va a hablar del andar en luz, el andar en sabiduría, pero esta sección que acabamos de leer, y solo le voy a hablar de los primeros 2 versículos del capítulo 5, el llamado del Espíritu Santo a todo miembro de la iglesia es que andemos en amor. Y hoy vamos a ver 2 fundamentos de los cuales aprendemos a andar en amor los hijos de Dios. Número 1, la imagen del Padre, y número 2, el ejemplo de Cristo. La imagen del Padre. Vea, el apóstol comienza en el versículo 5, en el capítulo 5, diciendo, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. ¿En qué cosa tiene que imitar a Dios? En andar en amor. Mire, él dice, sed pues, pues o por lo tanto, fíjese cómo conecta con la sección anterior de Pablo. Recuerde que cuando ellos escribieron las cartas, no estaban dividiendo su texto en versículos ni en capítulos, eso vino después. Y déjeme decirle también, por si no lo sabía, los capítulos y los versículos no son, los números no son inspirados por Dios, sino todo el contenido de la carta, y Él tiene en mente un mensaje el cual quiere transmitir a la iglesia y va conectando sus ideas, y por eso empieza este capítulo diciendo pues, para decirnos que nos hemos despojado del hombre viejo, ¿se acuerda? Y nos hemos vestido del nuevo hombre. Entonces, dice Pablo, sed. Y mire, eso es lo más importante del cristianismo. Mucha gente piensa que el cristianismo se trata de lo que haces o no haces, ¿sí o no? Usted le comparte a alguien y le dice, mira, ven a la iglesia, ven a Cristo y no sé qué, y te dicen, no, porque tendría que dejar no sé qué, no, porque entonces tendría que hacerme no sé cómo. Déjeme decirle que el cristianismo no se trata tanto de lo que hacemos como de lo que somos. ¿Me escuchó? Lo que hacemos es un reflejo de lo que somos. Somos de Cristo.
por eso hacemos ciertas cosas y por eso no hacemos ciertas cosas. Pero lo más importante que Dios quiere no es que usted haga algo, sino que usted sea algo. Y la orden, el imperativo aquí es que usted sea imitador. Y esta palabra imitador viene de la palabra griega que es mímetes, que de ahí obtenemos la palabra mímica o mimo. ¿Conoce estas palabras? ¿Conoce un mimo? Y en otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, sean un mimo de Dios. Ahora usted dice, ¿cómo un mimo? Bueno, ¿qué es un mimo? Es aquella persona que copia y reproduce las características específicas de otra persona. Ahora le cuadra cuando ve a los mimos en la plaza y todo, están reproduciendo ciertas características sin hablar. Y Pablo está diciendo aquí que nosotros imitemos de esa manera, que nosotros reproduzcamos ciertas características que Dios tiene. Y mire, toda la vida cristiana se podría resumir en esto. ¿Quiere saber de qué trata la vida cristiana? De ser imitador de Dios. Pablo lo ha dicho, que esta nueva naturaleza que nos ha dado Dios es según Dios, según la imagen de Dios. Esta nueva naturaleza no se parece al viejo hombre, ¿verdad? No se parece tampoco al mundo, sino se parece a Dios. Dios no hizo una mejora, una chaineada de usted y de mí. Nos hizo nuevos según la naturaleza de Dios. Y entonces, dice, de acuerdo a esa naturaleza, ustedes tienen que vivir imitando, reproduciendo las características de Dios. ¿Y sabe cuál sobre todas las cosas? El amor. Cuando Jesús les dijo a los discípulos por qué los iban a conocer, ya lo he dicho varias veces, no es por su doctrina perfecta, no es por la iglesia local a la que iban, no es si usted tiene dones, habilidades o lo que sea. Dice que la gente va a conocer nuestro cristianismo porque nos amamos unos a otros. La característica que deberíamos de imitar todo el tiempo de Dios es el amor. Y esto es algo natural, porque Dios es amor. Es imposible que un hijo no imite a su padre. Mi amado, los que somos padres, cuando vemos a nuestros hijos, ¿usted no ve ciertas características o ciertas acciones que usted hacía? ¿No lo ve y físicamente tiene algo suyo? ¿Se comporta como usted se comportaba? ¿Habla como usted se comportaba a esa edad? ¿Dobla los dedos? ¿Cruza los dedos de los pies como usted los cruzaba cuando era niño? Y usted dice, ¿y quién le enseñó eso? Nadie, porque es algo natural. Lo mismo los que decimos que somos hijos de Dios, naturalmente deberíamos de imitar ciertas características. Cuando un niño va creciendo, no aprende por instrucción. ¿Sabe por qué aprende? Por imitación. Cuando diga, ¿y por qué mi hijo es así? Porque es lo que aprende de usted. Sin darnos cuenta, los que somos hijos, sin forzarnos a nada, siempre de forma natural estamos pareciéndonos a nuestros padres. Mire, aún hay un deseo por parecernos a ellos cuando somos niños. Yo le pongo el ejemplo, mi hijo, a veces mi esposa dice, hay 2 gelatinas, de fresa y de limón. Me pregunta, ¿cuál quieres? Y yo digo, la de fresa. Y él dice, yo también quiero la de fresa. Y yo digo, bueno, dame la de limón. Y él dice, yo también quiero la de limón. Al niño no le importa el sabor de la gelatina. Él lo que quiere es hacer lo mismo que yo hago. Y tengo que dividir la gelatina a la mitad para poder compartir los dos. Porque él quiere parecerse a su padre en algo. Lo mismo debería de pasar. Nosotros somos llamados a imitar y ese deseo tendría que haber en nuestro corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese es el mandamiento que dio desde Levítico al pueblo. Si los voy a tomar como pueblo y yo voy a ser su Dios, entonces ustedes tienen que ser como yo soy. Para el cristiano es lo mismo. No es opcional, no es, bueno, me gustaría a mí parecerme. O bueno, en las cosas que me gusten, le voy a echar ganas. No. El llamado para todo el cristiano es que tenemos que ser imitadores de Dios. Vea, leía una historia acerca de Alejandro Magno, ¿lo conoce? Él descubrió un cobarde dentro de su ejército que también se llamaba Alejandro. Y le dijo a ese soldado, lo agarró y le dijo, o renuncias a tu cobardía o renuncias a tu nombre. Porque las dos cosas no caben. Mi amado, quienes llevamos el nombre de Dios, debemos ser imitadores de su carácter. Si decimos que somos hijos de Dios, nos tenemos que comportar como Dios es. Ahora, si me está entendiendo esto y conoce a Dios, va a entender que esto es frustrante. ¿Cómo yo me voy a parecer a Dios? Y si usted, ¿cómo puede saber cómo es Dios? A través de la Escritura, ¿no es cierto? Pero mientras más conoce la Escritura y conoce a su Dios, más se da cuenta de una cosa, de que usted no puede parecerse a Dios. De qué tan lejos está de parecerse a un Dios totalmente santo y totalmente perfecto y grande, inmutable, o todos los atributos que se pueda conocer. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo? Ser realista, Pablo, o mejor, el Espíritu Santo. ¿Cómo me voy a parecer a un Dios perfecto? Mire, ¿sabe cómo puede? No es en sus fuerzas. No puede apretar los dientes, apretar las manos y decir, quiero parecerme a Dios, y de repente ya se parece a Dios. Es más complejo. Pero déjeme decirle cómo comienza. ¿Sabe cómo comienza a parecerse a Dios? Cuando usted reconoce que no puede parecerse a Dios. Por un lado tiene que usted debe parecerse a Dios, pero por otro lado tiene que usted no se puede parecer a Dios. Y es una paradoja increíble, hermosa en el cristianismo. Usted tiene que parecerse a Dios, pero no puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener a alguien que le ayude, pero lo primero es que usted venga reconociendo que no puede. Si usted se acuerda de las bienaventuranzas de Jesús, Él comienza diciendo, bienaventurados los que, los pobres en espíritu, los que ven su miseria y qué tan lejos están de Dios. Después dice, bienaventurados los que lloran por su pecado, los que entienden que su pecado mismo los aleja de Dios, y después bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan lo que Dios es, lo que Dios tiene. Y para ayudarlo a conectar esas dos partes entre lo que usted debe de ser y lo que no puede ser, adivine quién está, quién es el puente que une las dos cosas. Usted necesita a Cristo. La única manera en la que usted se parezca a Dios es que Jesucristo viva su vida perfecta a través de nosotros. Y eso lo hace por medio del Espíritu Santo. Cuando Pablo ora por los Efesios en el capítulo 3, versículo 15, él ora por esto, que sean fortalecidos con el poder en el hombre interior, ¿por medio de qué cosa? Del Espíritu Santo. Déjeme explicarle esto. Si usted es cristiano y tiene al Espíritu Santo morando en usted,
Primero, el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, de cuando usted está mal. El Espíritu Santo lo va a llevar a toda verdad. Y el Espíritu Santo lo va a fortalecer en la debilidad que usted tiene. Y entonces cada día usted se tiene que parecer más a Dios. ¿Me escuchó? Esa es la santidad progresiva. No somos perfectos o no nos parecemos al siguiente día de que nos convertimos y somos igualitos a Cristo. Sino es un proceso donde el Espíritu Santo lo va moldeando hasta que cada vez esa nueva vida que le ha dado sea más una calca de Dios. Y ese proceso no termina hasta que nos morimos. Pero el Espíritu Santo está ahí como un entrenador personal tratando con nuestra vida. Y entonces, mi amado, ¿en qué área es la que está pidiendo Efesios que nosotros nos parezcamos a Dios? En el amor, porque Dios es amor. Y el amor, mi estimado, es lo que nos separa de lo superficial de la religiosidad humana y de la dureza del legalismo. El amor, mi estimado, es el fuego que arde en nuestro interior, en nuestra vida, y pone nuestra vida en el altar de Dios para hacer un olor grato. El amor, mi estimado, es lo que nos separa de hacer algo porque la religión nos lo manda, obligados y solamente de manera superficial. Y cuando le dicen, no hagas esto, y usted deja de hacer eso porque es una norma que alguien le dijo. Nos separa también del legalismo, de decir, esto es lo que tiene que hacer y juzgar a otros, y el amor nos da la motivación correcta. ¿Sabe por qué el cristiano hace algo o deja de hacer algo? Por el amor que tiene a su Dios. Esa es la gracia. Mi amado, si usted se comporta de alguna manera para parecer cristiano, usted solamente es un religioso. Usted es un incrédulo que hace cosas diferentes a las de los demás, pero en el fondo es igual. Lo que enciende nuestro corazón para ser alguien, para hacer algo, es el amor que Dios ha puesto en nuestra vida. Y esto no es algo natural, esto es algo sobrenatural que Dios ya nos ha dado. Ningún cristiano le falta amor para hacer eso. Porque dice Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El cristiano ya posee ese amor divino para comportarse de manera diferente a este mundo. Mi amado, ¿qué es o por dónde empezamos a imitar a Dios en el amor? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente cuando dice, sean imitadores de Dios? Para que usted pueda entender un versículo, lo tiene que leer en su contexto y tiene que leer los versículos de arriba, los versículos de abajo para ver. Y mire, quiero llevarlo a Efesios 4:31, que son los versículos que están arriba, para poder entender por qué ahora dice esto Pablo. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Nada parecido a nuestro carácter, ¿va? Nada parecido a nuestras acciones, ¿no? ¿Alguien es así? No, ¿va? ¿Cuándo las personas son así? ¿Cuándo nos comportamos con amargura, enojo, ira, gritería, que usted grita en público, dice maldiciones, está pensando cosas malas? ¿Qué es lo que está describiendo aquí? Una persona que está enojada, ¿no es cierto? Una persona que tiene algo en contra de otra persona porque tal vez le hizo daño. Eso es lo que está aquí. Y él dice, quítese eso de vosotros. Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahora conecta, sed pues imitadores de Dios. ¿En qué cosa debo de ser imitador de Dios? En que tengo que ser benigno como Él, en que tengo que ser misericordioso como Él, pero sobre todo, de acuerdo a lo que he descrito, las cosas malas, es que usted perdone a otros. La evidencia más grande
de amor es el perdón inmerecido. Usted muestra que se está pareciendo al Dios de amor que nosotros tenemos cuando perdona a personas que le han hecho daño. Cuando perdona, en vez de tener todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad o venganza, lo que quiera, usted es capaz de perdonar a su malhechor. Mire, ¿cuál es el acto supremo del amor de Dios? Se sabe hasta el versículo, ¿no es cierto? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amado, ¿por quién dio a su Hijo? ¿Por las personas que le caían bien? ¿Por los que eran buenos con Él? ¿Por qué personas Dios dio a su máximo tesoro? Por aquellos que eran sus enemigos. ¿Ve cómo tiene lógica y sentido cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos? Los judíos decían, podemos amar a las personas que nos aman. Y se permitía la licencia de odiar a sus enemigos. Pero Jesús viene y dice, no, amen a sus enemigos. Porque cuando amamos a nuestros enemigos nos estamos pareciendo a Dios. Porque eso es lo que Dios hizo. Perdonar a las personas que no se lo merecen es la prueba más convincente de que andamos en amor. Porque el amor siempre nos empuja a perdonar. El amor no nos da otra opción. Siempre la solución del amor es el perdón. Siempre el amor te lleva a sanar la herida. Nada muestra, por lo tanto, un corazón endurecido que la falta del perdón. Así como cuando perdonamos, mostramos que el amor está vivo en nosotros, cuando nosotros no perdonamos, eso demuestra lo duro que tenemos el corazón. Amar, mi estimado, no es ser bonachón, no es ser el buena onda, el qué agradable sujeto. La cantidad de nuestro amor está determinada por la cantidad de perdón que usted ofrece. Alguien que es amoroso, antes de que ocurra la ofensa, ya está dispuesto a perdonar. Amado, cuando tiene problemas con alguien, que le hacen algo, hablan mal de usted, lo lastiman a usted o a un ser querido, la reacción natural es que usted se enoja. Pero déjeme decirle esto. Cuando usted abraza el enojo, lo arraiga en su corazón y no puede perdonar a alguien, no es por la gravedad de la ofensa de la otra persona. No sé si me explico. A veces nos damos la licencia de, no, estoy enojado con mi papá, o estoy enojado con mi mamá, o estoy enojado con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, porque es que me hicieron. Y no es cierto que hasta parecen competencias. Aquellos que han dado consejería a matrimonios, llegan los dos y parece debate a ver qué agresión es peor. Y el uno dice, no, es que me gritó. No, pero tú también me gritaste. No, pero tú me gritaste más fuerte. Ah, pero tú me dijiste más feas palabras. Y parece que la gravedad de la ofensa es la justificación para no perdonar. Pero usted no puede perdonar, no por la gravedad de la ofensa. ¿Sabe por qué no puede perdonar? Por la falta de amor que usted tiene. Mi amado, cuando se enoja con su pareja, solo muestra que le hace falta amor. Y no estoy diciendo que no ame a su esposo o a su esposa. Lo que le estoy diciendo es que nos falta más el amor divino en nuestra vida, para que antes de que nos lastime, nosotros podamos ofrecerle el perdón genuino a las personas que amamos. Mi amado,
Primera de Pedro, capítulo 4, dice esto. Se lo voy a comprobar por qué. Tened entre vosotros ferviente amor. El amor cubre multitud de pecados. Ahora, cuando yo pienso en esta palabra ferviente, no sé por qué se me viene a la mente como algo hirviendo, efervescente, y no tiene nada que ver con eso. La palabra da la idea de un músculo estirado. ¿Cuántos de aquí son atletas? Que les gusta el deporte, así como a mí. Cuando usted se está ejercitando y llega a un punto máximo donde imprime fuerza, ¿cómo se siente el músculo? ¿No siente hinchado el músculo, estirado el músculo? Esa es la idea de aquí. Usted tiene que estirar el músculo de su amor. ¿Para qué? Para que ese músculo estirado cubra la multitud de pecados. Es la fuerza que nosotros hacemos del amor divino lo que logra hacer una sábana sobre las ofensas de los demás, sobre las ofensas de nuestra familia, sobre la ofensa de las personas que trabajan a nuestro lado, sobre la ofensa de nuestros compañeros. Es ese músculo ejercitado. Y mire, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede estirar el músculo más? Déjeme decirle la solución. Si vamos a ser imitadores de Dios en amor, y vamos a tener ese amor que perdona aún a nuestros enemigos, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien fácil. Vea cómo lo amó Dios. Vea cómo lo perdonó Dios y se dará cuenta de que le falta. Mire, su amor se hace profundo cuando sabe cuánto Dios le ha perdonado. Su amor se estira aún más cuando usted sabe de qué lo ha perdonado Dios. En cierta ocasión Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simeón, recordará la historia, y están ahí cenando, y en medio de la cena entra una prostituta a la casa y unge los pies de Jesús con sus lágrimas y un perfume muy costoso, y los seca con sus cabellos. Simón se molestó y estaba decepcionado de ver que al que él llamaba rabí, permitiera que una mujer de tales características lo tocara. ¿Se acuerda? Pero Jesús, sabiendo su corazón, le cuenta una parábola y le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos para pagar, perdonó a ambos. Note la característica: ambos no tenían para pagar, estaban en la misma situación. No importa si debía 50, no importa si debía 500, no tenían para pagar. Y él le pregunta: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Mire, no era tonto. Versículo 44 dice: y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Cuando recibía un invitado, un judío en su casa, al usar guaraches y traer los zapatos sucios, se sentaban a comer en el suelo, tenían que limpiarle los pies como cortesía. Y tenían que enjuagarle la cabeza con aceite para perfumarla y besarlo como una cortesía de hospitalidad. Pero mire lo que dice Jesús: cuando entré, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con su cabello. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y aquí está el principio: porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Al que se le perdona mucho, ¿cómo ama? Mucho. Y al que se le perdona poco, poco ama. Esto quiere decir que el fariseo había pecado muy poco contra Dios. No, era la apariencia donde él se veía justo. Él, en su concepto, en su ceguera, lo que decía era: yo no soy igual de pecador que ella. Yo he pecado menos.
Por eso no amaba más. La falta de perdón que nosotros tenemos, esa es la medida de su orgullo. ¿Sabe por qué le cuesta tanto perdonar a la gente? Porque usted se ve mejor que la gente. Porque usted no se ve tan malo como aquel que le hizo la ofensa. Porque usted tiene un orgullo tan alto que nadie le puede hacer nada, nadie le puede decir nada. Y mire, aquel que no le podían hacer nada, ni decir nada, porque era totalmente justo, la humanidad lo mató. Mi amado, la persona que no ve nada mal en su vida, no puede perdonar. Y esto es muestra de la incredulidad, porque tampoco se sabe perdonado. Déjeme contarle la historia de un evangelista que fue a una comunidad muy pobre y mientras estaba predicando esta parábola, esta historia de la mujer que limpió los pies de Jesús, escuchaba dentro del público una voz que gritaba y sosollaba en llanto. Él no se alcanzaba a percatar quién era, pero al finalizar el sermón pudo notar que era una niña que estaba en medio de la multitud. El evangelista fue hasta donde estaba la niña y le preguntó: hija, ¿por qué lloras? Y le dijo: porque yo quiero ser perdonada por el Señor que perdonó. Yo quiero conocer a ese Señor. Y le dijo: ¿lo puedes conocer? Y la niña le dijo: oiga, ¿y es cierto que un día aquel que perdonó a la mujer va a regresar? El predicador le dijo: sí, va a regresar, anímate, un día lo conoceremos. Y la niña le dijo: ¿podría tardar un poco? Esto le pareció raro al evangelista y le dijo: ¿por qué quieres que tarde un poco? Y la niña le contestó: porque aún mi cabello no es lo suficientemente largo para limpiar y secar los pies de mi Señor. Mi amado, alguien que ve la grandeza del perdón que ha recibido de parte de Dios, va a ser alguien que está inundado toda su vida del amor de Dios. Va a amar a Dios de tal manera que va a amar a los demás. Va a amar a Dios con tanta pasión que va a entregar su vida completa. Y mire, ¿sabe quién lo hizo? Nuestro ejemplo, que es la siguiente parte, el ejemplo de Cristo. En el versículo 2 de Efesios 5 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mi amado, ¿a cuántos nos dejaron la tarea de hacer la bandera de México? Y era fácil dividir los rectángulos y luego colorearlos. Lo que era difícil era, ¿qué cosa? Hacer el águila. ¿Y cómo usted hacía el águila? Agarraba una moneda, ponía la hoja y lo que hacía era, ¿qué? Calcar. ¿Se acuerda qué hermoso sentimiento cuando usted empezaba a rayar y de repente se aparecía la imagen? ¿Sabe cómo ser imitadores del amor de Dios? Cuando usted pone la vida de Cristo abajo para poder calcar su vida con la vida de Cristo. Cuando usted calca el amor de Cristo, entonces usted es imitador de Dios. Seguimos su ejemplo. Y mire, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, el apóstol dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras usted anhela parecerse a Cristo, toma toda su vida y la pone en Cristo cada día, mi estimado, lo que va pasando es que usted se va transformando más. Poco a poco, mucho a mucho, como usted quiera, pero usted avanza y avanza a parecerse cada vez más a su Señor Jesucristo. Eso es lo increíble. Él dice, como mirándose en un espejo, calcando, imitando lo que Cristo ha hecho. El creyente nunca va a dejar de ser transformado.
Si usted nada más cambió cuando vino a la iglesia y después ha dejado de cambiar, pregúntese si usted está en Cristo. Y mire, mientras que del amor del Padre aprendemos que el amor es incondicional, Pablo recalca algo del amor de Cristo. El amor de Cristo es sacrificial y abnegado. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué debemos de imitar? Se entregó a sí mismo. Mi amado, nadie obligó a Cristo. Ni siquiera el Padre obligó a Cristo. Él dijo, nadie toma mi vida, sino que yo ¿qué? La pongo. Fue su voluntad, fue su deseo, impulsado ¿por qué? Por el amor que tenía a su Padre, por el amor que tenía por aquellos que su Padre le había dado. Por eso fue capaz de sacrificar aún su propia vida, aún su comunión con el Padre, por ganar a sus enemigos. Mire, Cristo tomó nuestro pecado, lo cargó sobre sí y pagó plenamente el precio en nuestro lugar. Y no le estoy diciendo que éramos por buenas personas. No murió por aquellos que se lo merecían, murió por aquellos que no lo merecían. Pero Él dijo, no hay mayor amor que este, que ¿qué? Que aquel que da su vida, ¿por qué? Por sus amigos. El amor de Dios da, de tal manera dio. Pero el amor de Dios no solo da, sino da sacrificialmente. ¿Quiere imitar a Cristo? Ame sacrificialmente. El ser humano ama con ciertos límites, ama de manera condicional, si cumple los requisitos, si me puedes pagar el favor. Ama hasta un límite donde su comodidad le permita. No te puedo dar más porque hasta aquí ya no me duele. Aun cuando nosotros decimos amamos a Dios hasta que ya no tenemos que morir a nuestro orgullo, a nosotros mismos. Cuando nosotros le damos a Dios aún nuestro dinero, ¿sabe cómo tiene que ser? Sacrificialmente. Cuando nosotros servimos a nuestros hermanos, ¿sabe cómo tiene que ser? Sacrificialmente. Mire, esto es completamente diferente al amor romántico, al amor que usted siente cuando está enamorado, cuando algo le cuadra. El amor que hay entre esposos, ese amor de las caricias, de cuando la ve a su esposa y se pone una ropa bonita y usted la ve, wow, es la mujer más guapa del universo. Y siente las maripositas todavía que sentía hace 50 años. Ese es el amor romántico. El amor romántico es bonito, se siente bien, embellece el diseño de Dios del matrimonio, pero ¿sabe qué es lo que le da la fuerza al matrimonio? El amor de Dios. Porque el amor romántico se podrá acabar, se podrá debilitar, pero si está el amor de Dios, todas las ofensas serán perdonadas y siempre nuestra actitud va a ser dar. No importa que tú no me des, yo me quiero sacrificar voluntariamente para que tú seas feliz. Yo no exijo nada como si tuviera derechos, pongo mis derechos a tu servicio. Ese es el amor de Cristo. Mi amado, es lo más bonito que podemos experimentar. Mire, el amor que se da a sí mismo, el amor que no demanda nada, es el amar por amar, porque el amor es algo natural. Mire, cuando nuestra pareja o nuestros hijos o lo que sea nos piden algo y eso nos saca de nuestra comodidad, ¿no es cierto que lo hacemos enojados? Y yo digo, ¿no debería de amar más a mi esposa? ¿No debería de amar más a mi hijo de modo que me entregue por completo a él? ¿No debería de amar más a la iglesia que no me importe cansarme por la iglesia? ¿No debería de amar más a Dios que estuviera dispuesto a dejar aún el entretenimiento que a mí me gusta? El amor de Dios siempre cede su lugar.
Mire, el día de ayer yo iba en el tráfico y en mi carril había una camioneta que quería cruzarse al otro carril y estaba pidiendo chance y nadie lo dejaba. Y en un momento se aventó y de manera imprudente venía otra camioneta fuerte atrás. Y la camioneta de atrás le pitó, como todos haríamos. Pero a mí lo que me impresionó, yo estaba viendo toda la escena, yo vi perfectamente que la camioneta de atrás lo vio. Yo vi que la camioneta de atrás iba frenando, pero aún no así, su coraje por haber tomado su lugar, ¿sabe qué lo impulsó a hacer? Pitar. Pero no pitar así de tit. Sumió todo el claxon para dejarle sentir todo su odio a esa persona y hacerle molesta su vida y decirle, tú me afectaste. Ese es el odio del mundo. El mundo no está dispuesto a ceder el lugar. Si eso lo caracteriza, aún en manejar, a usted le falta amor. Si usted eso lo caracteriza en su familia, de te voy a hacer sentir que me has ofendido, que me has faltado al respeto, que esto y lo otro, nos falta parecernos más a Cristo. El amor cede su preferencia. El amor dice, a mí me gusta esto, pero si tú quieres esto, no importa, hacemos lo que a ti te guste. El amor cede su comodidad. No importa que eso me incomode un poco, si a ti te sirve y sirve para tu comodidad, yo lo puedo hacer. Mi amor, el amor se demuestra. El amor se demuestra en la iglesia cuando usted visita a los enfermos, cuando usted ayuda a los que están en necesidad, cuando usted sirve en la iglesia. Mi amado, ¿cuántos de aquí sirven por obligación o porque no les queda de otra? ¿Y cuántos de aquí sirven con amor? ¿Cómo darse cuenta si sirve con amor? Si lo que más hay en su corazón es que se queja de la iglesia, de los otros hermanos, de lo que tiene que hacer, usted no está sirviendo por amor. Porque al amor no le importa cansarse a fin de servir a otros. Esto nos lo enseñó el Señor Jesús. Y con esto voy terminando. ¿Sabe que en el momento más difícil de Jesús, cuando estuvo en la cena con los discípulos, Él les dijo que iba a ir y padecer en la cruz, les habló de toda su pasión? Y en medio de eso, ¿sabe cuáles eran los problemas que los discípulos tenían? Se andaban peleando por quién iba a ser el más importante en el reino cuando Él viniera. Esa era la preocupación de ellos. Mire, fue en ese momento cuando Jesús, el Señor, tomó un recipiente con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Una tarea que solo estaba destinada para los sirvientes más bajos de la casa. Ante la falta de sensibilidad, de empatía, ante la falta de preocupación de los discípulos, Jesús puso su humillación, su perdón, su amor incondicional y sacrificial por aquellos que amaba. Ese es el ejemplo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, estos malagradecidos, les estoy diciendo y les preocupa poco. Pero Él nos enseñó lo que es amar. Y el amar es servir a los demás sacrificialmente. Él les dijo, el ejemplo les he puesto. El siervo no es mayor que su Señor. Ahora ustedes vayan y sirvan al mundo. Mi amado, esto es la ofrenda agradable a Dios. ¿Sabía que en el Antiguo Testamento había 5 ofrendas? No solamente una, había 5 ofrendas que en Levítico describe. Las primeras 3 eran la ofrenda quemada o el holocausto, la ofrenda del alimento o grano, como lo quiera conocer, la ofrenda de paz. De todas ellas dice que era olor fragante, olor agradable a Jehová. Pero había otras 2 que eran la ofrenda por el pecado y la expiación, que de esas no dice que eran olor grato para Dios. ¿Sabe por qué? Porque un Dios santo no tiene nada que ver con el pecado. Pero déjeme decirle, todas las ofrendas representan
a Cristo. Todas las ofrendas. El holocausto representa la dedicación total de Cristo a Dios. La ofrenda del alimento ilustra la perfección de Dios. La ofrenda de paz muestra cómo Cristo reconcilió al mundo con Dios. Pero las otras dos ofrendas fueron la obra de Cristo. Cuando Él tomó el pecado y murió como el peor de los malhechores por aquellos que no lo merecían. Y mi amado, eso somos nosotros. Eso es usted. Ese soy yo. De modo que Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es que Él se convirtió en pecado, es que el Padre trató como el peor de los pecadores a Cristo mientras estuvo en esa cruz, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. De modo que, mire, fue una ofrenda tan grata para el corazón de Dios. Fue un sacrificio tan grande que cuando Dios lo levantó de los muertos a su Hijo Jesús, el olor de esa ofrenda fue esparcido por toda la tierra, llenando a los creyentes y a lo largo y ancho de todo el cielo por la eternidad. Es ese olor que debería de tener la gente que formamos la iglesia. Mi amado, esta es la exhortación. No se trata solamente de que se vista de Cristo. Su vida debe de oler a Cristo. Mi amado, que cuando lo vean las personas, vean el amor de Dios en usted. Que cuando usted dé a las personas, vean el amor de Dios en usted. Que cuando usted hable, sea el amor de Dios hablando a través de usted. Que todo lo que usted haga y todo lo que usted es, huela únicamente a Jesucristo. Un olor agradable a Dios. Esa debería de ser su vida. Esa debería de ser mi vida, mi amado. Amén. ¿Por qué no me acompaña a orar?